Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la segunda mesa o módulo 2 sobre la mediación organizacional y comunitaria, aproximaciones desde la universidad. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Manuel Rosales, soy de la Universidad de La Laguna y iniciaré un poco una conferencia introductoria con el título La mediación intrauniversitaria generando sinergia entre la comunidad y la organización. Después participará el doctor José Luis Argudo Peris de la Universidad de Zaragoza con el título El desarrollo de la mediación en las comunidades de propietarios. Y luego participará la doctora Gabriela Rodríguez de la Universidad Siglo XXI de la Argentina con el título Mediación Comunitaria, Constructores de Paz en Acción. Y finalmente la doctora Nuria Belloso de la Universidad de Burgos nos hará una ponencia sobre la función mediadora del defensor universitario en un escenario post-COVID. Si voy a comenzar yo un poco a presentarles un poco la ponencia que teníamos titulada. Veo que se están poco a poco, en fin, incorporando compañeros, pero el tiempo que tenemos está siempre muy ajustado, ¿no? Bueno, sin duda, un papel importante de las universidades en el siglo XXI es dar respuesta a una sociedad en continuo cambio, en una sociedad que tiene grandes retos y en que la innovación tiene un lugar primordial. Por ello, la formación, la investigación, el servicio, la transferencia de conocimiento que aportan las universidades puede ser un aspecto fundamental a aportar a la comunidad y a la sociedad. Las universidades, sobre todo, bueno, al menos de lo que yo conozco de las universidades españolas, que yo creo que esto es a nivel general, venimos apostando desde hace años por la mediación. Es verdad que siempre desde la perspectiva fundamentalmente de la formación, y a veces no hemos quedado en ese espacio y en el ámbito de la investigación. De hecho, prácticamente la única investigación que se realiza prácticamente se hace desde las universidades. Me refiero a la investigación sobre mediación. La universidad, no olvidemos que lo que intento hablar es de la mediación intrauniversitaria, es decir, la mediación de conflictos dentro de la universidad, y concretamente, bueno, haré referencia un poco a la experiencia que tenemos en la Universidad de La Laguna, que llevamos pues casi 10 años con una unidad de mediación en la universidad. Es una unidad que atiende la mediación de todas las casuísticas que se puedan dar en los miembros de la comunidad universitaria. Por tanto, entre alumnos, entre docentes, entre personal de administración y servicio, entre alumnos y profesores, entre profesores y personal de administración y servicio y todas las combinaciones que se lo puedan ocurrir. Luego veremos que hay diferencias de cómo abordar una unidad que puede tener como esta una complejidad muy importante. La universidad, como decía, es una organización compleja, poliédrica, que está en procesos permanentemente de cambio y es un ámbito, digamos, es decir, la universidad es un ámbito de conflictividad. Y es un ámbito de conflictividad por varios motivos. Es una organización donde los sistemas sociales son múltiples, dado que es una estructura organizativa formal, pero que convive con otros procesos organizativos de carácter dinámico. La relación cotidiana y la larga duración, la mayoría de los casos de las relaciones que se establecen entre los profesionales, pues generan también muchísimas fricciones, muchísimas tensiones. Hay limitaciones presupuestarias y en cualquier contexto donde hay limitaciones presupuestarias siempre hay, como puede suponerse, conflictos. Las interrelaciones constantes con estudiantes de distintas generaciones que muchas veces también generan tensiones y conflictos. El desarrollo democrático y una mayor conciencia de los derechos por parte de los miembros de la comunidad universitaria también ha incidido una mayor visibilidad de los conflictos y en reclamaciones y quejas y denuncias de todo tipo. Por otro lado, los conflictos en la universidad también tienen otras peculiaridades, puesto que en muchos casos no son conflictos de dos personas, son conflictos a veces grupales, a veces son conflictos multipartes, son conflictos a veces monoduales, es decir, en que aunque hay dos partes, hay una persona que tiene muchos conflictos diferentes.
Hay conflictos duales puros, hay conflictos duales ramificados, es decir, donde aparentemente hay dos partes, pero luego se diversifica otras muchas posibilidades. Por tanto, es un entorno de una especificidad de los conflictos muy concreta. Sin embargo, la respuesta de la organización universitaria en general a las demandas relativas a estos conflictos generadas por la propia universidad suele vincularse a una gestión muy tradicional, basada en muchos casos en el régimen disciplinario o en muchos casos basado sencillamente en la solución por jerarquía, ¿no? por órdenes, ¿no? Pero muchas veces generando una aparente atenuación del conflicto, pero muchas veces donde el conflicto está de manera soterrada en las propias relaciones de los departamentos, del ámbito organizativo que tengan las universidades. Es deseable que en la medida que sea posible, es que las universidades vayan teniendo unidades de mediación, porque de alguna forma esas unidades también transmiten una cultura de gestión del diálogo que tiene que traducirse a la comunidad universitaria, tanto los alumnos como los profesores, como al personal de administración y servicio. Sin embargo, digamos que el papel de la mediación en la universidad debe de ir más allá de la creación de unidades internas, de unidades intrauniversitarias, debe ir mucho más allá. En ese sentido, en el 2012, ya la presidenta nos lo estuvo presentando, se crea la CUEMIC, ¿no? La CUEMIC es la Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio y la Mediación del Conflicto, y se crea con la idea de la promoción y el desarrollo de la mediación en términos generales, pero realmente se nace también con un deseo de que la propia universidad fuera inspiradora, fuera transmisora de los valores de mediación y de gestión de conflictos. De hecho, en la sexta asamblea, la que se celebró en Almagro, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha, pues se aprueba de la necesidad de desarrollar unidades de mediación dentro de las universidades. Sin embargo, la universidad, como decía, va más allá o debe de ir más allá que la mera creación de unidades de mediación interna. La universidad también es una comunidad de convivencia. Significa, por tanto, que la mediación puede ser una herramienta promotora de la convivencia de la propia universidad. Y la universidad, por esta convivencia, por esta forma de gestionar los conflictos, debe transpirar e inspirar valores a la sociedad en la que se debe de nutrir y en la que debe de implicarse. Por tanto, este elemento de convivencia, de transmisión de valores, es un elemento fundamental. Pero la universidad también es una comunidad educativa, no es solo una unidad de convivencia, donde conviven distintos intereses, diferentes formas, ¿no? de estar en la universidad, sino la universidad también, como decía, es una comunidad educativa. Lo señalaba la presidenta en la conferencia, en la brillante conferencia que ha desarrollado anteriormente, de que también la universidad tiene que ser promotora de programas de educación, no solo de formación, vamos a decir, regladas para orientarlo a la mediación, sino también para desarrollar valores, para desarrollar formación que inspire a las personas que forman parte de la universidad, pero sobre todo los alumnos. Si los alumnos se nutren en la universidad de valores, si los alumnos conocen lo que es la mediación, si conocen lo que es la gestión cooperativa de conflictos, serán personas que cuando vayan a su sociedad, cuando vayan vamos a decir, a la calle, a sus trabajos, van a ser un elemento dinamizador fundamental. Si consiguiéramos que en 10 años todos los alumnos universitarios, todas las alumnas universitarias tuvieran formación en gestión de conflicto y mediación, tendríamos un cambio probablemente social importante. 10 años, 8 años, incluso 6 podrían servirnos para hacer un cambio en este sentido. Solo necesitaríamos que la universidad se implicara como comunidad educativa. La universidad es una organización que debe de ser innovadora y debe ser inspiradora, y por tanto debemos también de ser capaces al implantar la mediación en nuestra organización, vamos a ser también ejemplo para otras organizaciones.
Esto lo hemos visto en La Laguna, donde, por ejemplo, organizaciones complejas en Canarias, como por ejemplo son los cabildos. Los cabildos son, por decirlo de alguna manera, a ver cómo lo diríamos para explicarlo de una manera sencilla, un cabildo es como el gobierno de una isla. Es decir, son 7 islas, cada isla tiene un cabildo. Y por tanto, el gobierno de cada isla, pero de una manera muy compleja, porque hace absolutamente, presta servicios de todo tipo, ¿no? Desde servicios sociales a servicios, en fin, de carreteras, a asistencia social, en fin. El cabildo son verdaderos monstruos organizativos dentro de cada isla. Y una de las cosas que nos llama la atención es cómo de alguna manera nos solicitan de cómo hacen ustedes, cómo lo ven. Es decir, intentamos ser inspiradores y ser ejemplos de cómo otras organizaciones complejas pueden aceptar, pueden querer desarrollar las unidades de mediación. He nombrado el Cabildo por nombrar alguno, pero no es el único. Otro elemento que yo creo que las universidades debemos de tener en cuenta es que la universidad podemos hacer un gran papel en lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Yo creo que ahí tenemos un papel extraordinario que podíamos aportar, porque al final la responsabilidad social la responsabilidad social corporativa es que las organizaciones sean capaces de establecer mecanismos para tener unos valores adecuados en la propia resolución de conflictos dentro de la organización y de cómo esa organización transmite esos valores a la propia sociedad. Es decir, de cómo una organización es capaz de transmitir una visión constructiva, positiva, una misión de lo que son y de para qué sirven para la sociedad. Y ahí creo que la mediación, la gestión cooperativa de conflicto puede ser un elemento de soporte para muchas empresas, para muchas organizaciones que pudieran nutrirse para crear o para desarrollar su responsabilidad social corporativa. Y por último, yo creo que otro elemento tremendamente valioso que puede aportar la universidad es en el campo de la prevención de riesgos psicosociales. Es un hecho bastante sabido que uno de los grandes problemas de los riesgos psicosociales, que es así como se llama, así como se denomina, los riesgos psicosociales están muy relacionados con los climas sociolaborales. Los climas sociolaborales son el grado de bienestar psicosocial que tiene un trabajador o una trabajadora en relación con sus compañeros, en relación con su jerarquía, en relación con cómo se gestionan los conflictos, en relación sencillamente de cómo es la convivencia dentro de su ámbito laboral. Cuando pasamos una prueba de clima sociolaboral en una organización, nos damos cuenta que en apariencia son contextos donde todo el mundo está satisfecho. Cuando hacemos esta prueba vemos que hay muchísimas dificultades, por ejemplo, en el tema de cómo se gestionan los conflictos, cómo se resuelven los conflictos, o cómo cuando se resuelven bien los conflictos aumenta el nivel de satisfacción o de bienestar subjetivo que tienen las personas. Por tanto, la aportación de la mediación en el tema del clima sociolaboral y cómo la universidad puede aportar desde esta perspectiva, puede aportar los mecanismos, puede aportar el conocimiento, puede aportar los recursos para la constitución de mejorar estos climas sociolaborales es importante. No digamos nada en la prevención. En la prevención de cuestiones como, por ejemplo, el acoso laboral. El acoso laboral es un tema complejo, muy complejo. No se trata de resolver el problema del acoso laboral, pero sí muchos problemas que son percibidos como acoso laboral pueden tener una muy buena respuesta desde la mediación y de la gestión cooperativa de conflictos como una manera de prevenir dificultades, problemas, incluso de carácter psicosocial. Se está indicando en los últimos años que necesitamos organizaciones sanas, necesitamos organizaciones productivas, pero al mismo tiempo sanas. Necesitamos organizaciones donde las personas se sientan que tienen bienestar subjetivo, donde tienen buenas relaciones, donde hay poca toxicidad psicológica y psicosocial. Creo que el aporte desde esta perspectiva de la mediación y la universidad como elemento conductor puede ser tremendamente valiosa.
solo un pequeño apunte para terminar, y es que en la Universidad Española la mediación ha tenido varios modelos, un poco discutibles. Hay un primer modelo que es la mediación hecha por la inspección universitaria, es decir, los inspectores universitarios pues hacían funciones, al menos así venían en algunos reglamentos de inspectores universitarios, hacían funciones de mediación. Lógicamente era un disparate y muchas veces provocaba más dificultades que problemas. Al menos a mi modo de entender, es poco concebible que el que va a hacer la inspección sea también el mediador. Luego hay un modelo que es probablemente el más extendido en la Universidad Española, que es el defensor universitario como haciendo funciones de mediación. También es otro modelo que tiene, repito, probablemente el modelo más extendido, pero sin embargo, al ser el modelo más extendido, ha ocurrido un fenómeno, y es que rara vez los defensores universitarios realizan funciones de mediación, puesto que tienen otras funciones de defensoría del alumnado o de los casos que correspondan, y por tanto pocas veces se ha ejercido la mediación. El modelo que hay en la Universidad de Laguna, que es el que de alguna manera se está desarrollando, se está empezando y que se desarrolla en otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Vigo está también en esta misma apuesta y seguramente que hay otras universidades también, es una unidad independiente de mediación. Por tanto, no es lo mismo que las otras y porque no está jerárquicamente situada, es independiente. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco sencillamente al gabinete de la rectora, pero no tengo ningún tipo de jerarquía por encima de ninguna estructura de ningún vicerrectorado. Eso me da una gran libertad de movimiento y en la toma de decisiones. Este modelo yo creo que es el modelo al que yo abogo en la universidad. Un modelo no jerárquico, independiente, y es un modelo además, digamos, horizontal. Es decir, cualquier persona de la comunidad universitaria puede ir a mediación. No tiene por qué venir derivado de un decanato, no tiene que venir de un director de departamento, una directora de departamento, sino que cualquier persona puede acudir, lo cual también favorece una especie de sensación de democratización y de participación muy generalizada. Es un modelo complejo porque lógicamente eso trae también muchas dificultades organizativas y de gestión, pero sin embargo creo que es valioso. Quería hacer este apunte al menos para las personas que puedan estar interesadas en cómo organizar una unidad de mediación en este sentido. Tenemos la confianza de que el reto que tenemos que asumir las universidades en la construcción de la paz social, en el sentido más amplio y transversal, refuerza nuestras funciones docentes, de transferencia, de investigación y de servicio. Pero sin lugar a duda, este reto ha de asumirse especialmente en un compromiso para continuar en la propia casa y ser modelo desde la propia casa para desarrollarlo a la sociedad de las que formamos parte. Muchas gracias.